en esta mañana, nosotros vamos a continuar con la serie de mensajes que estamos trayendo todos los domingos acerca de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y ya vamos para el mensaje número 15, es decir, ya hemos visto los 5 primeros capítulos. Hace 8 días vimos hasta el capítulo 5 y ahora vamos a mirar el capítulo 6, mensaje número 15. Usted que está llevando allí la línea de estos temas, la secuencia de los temas, mensaje número 15. Y el tema de hoy es litigios de los creyentes. Litigios de los creyentes. Vamos a leer la primera parte del capítulo número 6, versículo 1 hasta el 11. Por favor, abra la Biblia, Primera de Corintios, capítulo número 6, del 1 hasta el 11, donde dice así la palabra de Dios. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿por qué para juzgar a los que son ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así pues, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la lectura de esta mañana, donde nos vamos a introducir al mensaje. Vamos a introducirnos al mensaje en esta mañana, mi amado hermano, como ya le dije, litigios de los creyentes. Bien. Habíamos visto nosotros ya los primeros 5 capítulos y nosotros habíamos dicho anteriormente que el apóstol Pablo tiene que comenzar a atacar unos problemas que estaba presentando la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto se presenta como una iglesia carnal, es decir, una iglesia no muy espiritual, una iglesia que practica, aunque es de Dios, aunque es una iglesia espiritual obviamente, pero su comportamiento no refleja la espiritualidad que debe tener una iglesia, que debe tener un cristiano, sino que su comportamiento está reflejando prácticamente una vida mundana. Por eso se les llama carnales o se les llama niños en Cristo. Decíamos que por lo menos hay 12 problemas allí que el apóstol Pablo tiene que entrar. Ya vimos el primero, que es de las divisiones. Hace 8 días veíamos en el capítulo 5 el segundo, que tiene que ver con la inmoralidad, con la fornicación que había dentro de la iglesia. Obviamente este tema de la inmoralidad lo va a seguir tratando más adelante. Por eso al mirar el capítulo 6 entramos a ver el tercer tema, que tiene que ver con los litigios, con los problemas que ellos estaban presentando y que fácilmente no podían resolver de una manera bíblica, sino que lo hacían de una manera secular, de una manera mundana. Entonces en el capítulo 5 y 6 toca esos otros 2 temas de la inmoralidad, y el tema prácticamente que tiene el capítulo 6 tiene que ver, en general, tiene que ver con litigios e inmoralidad. Litigios e inmoralidad. Lo que leímos ahora, capítulo 6 del 1 hasta el 11, toca con los litigios, y luego hablaremos otros 8 días de la inmoralidad, otra vez tocando el apóstol Pablo, obviamente en otros términos. Ya lo ha tocado en el capítulo 5, pero volveré a tocarlo y lo va a seguir tocando más adelante. Entonces, ya son 3 problemas, ¿no? Y el problema que ataca ahora en el capítulo 6 es que los cristianos en Corinto
como toda iglesia local obviamente va a presentar problemas todavía por nuestra humanidad, por nuestra carnalidad, porque recuerde que no somos producto terminado, nosotros no somos perfectos, nosotros hemos sido regenerados, hemos sido cambiados, obviamente tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, pero todavía estamos en esta carne, todavía tenemos un remanente de pecado que nos va a llevar a cometer ciertos problemas dentro de la iglesia. Ahora, el asunto es qué vamos a hacer cuando hay problemas dentro de la iglesia con los hermanos. ¿Qué vamos a hacer ahí en la iglesia cuando estamos reunidos con los hermanos? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? Porque la iglesia en Corinto, ese era el tercer problema. Los problemas no lo estaban resolviendo debidamente, sino de una manera carnal, como ya hemos visto en el capítulo número 3. Así de que hoy vamos a mirar litigios de los creyentes, y yo tengo 4 puntos basándonos en este pasaje, que es lo que vamos a tratar de ver en esta mañana. El primer punto que vamos a ver de los litigios de los creyentes es que el apóstol deja bien claro que los santos juzgarán. El apóstol deja bien claro que los santos juzgarán. Y permíteme, yo le leo los primeros 3 versículos y luego tratamos de ir desglosando. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces el apóstol Pablo acá, y pone 2 ejemplos, pero Pablo acá nos deja muy claro que los creyentes hemos sido llamados a juzgar en esta vida. Que los creyentes dentro de una iglesia local hemos sido llamados a juzgar los problemas, los pormenores que se presenten dentro de una congregación. Eso hay que dejarlo muy claro. Dios llamó a los creyentes a juzgar, y eso es lo que nos va a decir ahora, y pone 2 ejemplos que los vamos a mirar para ver que sí es verdad. Malinterpretan algunos el texto de que no debemos juzgar a nadie, lo está malinterpretando. Nosotros no debemos juzgar a nadie en un mal juicio, pero con justo juicio sí debemos juzgar. De hecho, aquí eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, al juzgar Pablo la inmoralidad, recuerden el capítulo 5, porque él hace un juicio y él aplica una disciplina y le dice a la iglesia que debe disciplinar. Cuando él hace eso, él se acuerda entonces de que los corintios estaban juzgando mal, y entonces entra, como que conecta lo que él viene diciendo para luego conectar lo otro. Es como que si él estuviera diciendo: juzguen a ese inmoral, aplíquenle la disciplina. Ya que estamos hablando de disciplina, ustedes tienen también otros problemas, y entonces él entra a tocar esos problemas. Miremos el capítulo 5, versículo 12, cómo termina y cómo lo conecta con el versículo 1. Dice el capítulo 5 de 1 de Corintios, versículo 12: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice Pablo: yo no tengo ninguna razón para juzgar a los impíos. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es una pregunta retórica que la respuesta sería: claro, es obvio, deben juzgar. Pero él les dice como en término, pues, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Pues, porque a los que están fuera Dios juzgará. Dios se encarga de juzgar a los que están fuera. Pero nosotros, a los que están dentro, diría Pablo, desquitad pues a ese perverso dentro de vosotros. O verso 1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Mire la pregunta que él hace. O sea, nosotros no vamos a juzgar al mundo, Dios se encarga de eso, pero nosotros sí vamos a juzgar o a disciplinar a los hermanos dentro de la iglesia local. Dios nos dio autoridad para hacerlo. Entonces ahora dice, bueno, ahora, ¿osa alguno de vosotros, o cuando alguno de vosotros tiene algún problema contra otro, es costumbre de ustedes ir a juicio, llevar a juicio a estas personas delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces ahí presenta un grupo que se llaman injustos y otros que se llaman santos. Sabemos que los santos es la iglesia. Sabemos que los injustos acá se refiere a los inconversos, a los impíos. Entonces lo que Pablo está diciendo es, a ver, ya que estamos hablando de la disciplina eclesiástica que se le debía dar a ese inmoral, a ese que estaba en fornicación con su madrastra, y ya que les dije, quiten a ese perverso, le aplicamos la disciplina eclesiástica, es decir, lo hemos juzgado, nosotros lo hemos expulsado de la iglesia. Ahora,
cuando hay problemitas que no son de expulsión, que son problemas menores dentro de la iglesia, problemas entre hermanos, ¿cómo vamos a resolver esos problemas o esos litigios, ¿no? Litigios o problemas, litigios porque es cuando hay un problema entre dos personas, entonces se busca un tercero, un juez, un abogado, qué sé yo, todo eso, y ahí donde está, o lo que llaman hoy día se conoce como los litigantes, los abogados, cuando se litigan los juzgados. Entonces, lo que él está diciendo es, bueno, cuando tienen esos problemas o esos litigios, ¿ustedes a dónde van? ¿Ah? ¿Ustedes buscan a los hermanos de la iglesia para resolver sus conflictos o ustedes van a los injustos, a los impíos, a los inconversos, a esos juicios de inconversos para resolver ese problema? Ahora yo quiero decir algo acá, y es que la iglesia de Corinto, como lo hemos venido mirando, tenía un problema que lamentablemente hoy tienen la mayoría de las iglesias y que nosotros tenemos que cuidarnos. Una iglesia bíblica se debe cuidar, y es hacer exactamente lo que hace el mundo. El problema con muchas personas es que ellos viven en el mundo de una manera mundana, obviamente, alejados de Dios, tienen costumbres allá. Cuando llegan a la iglesia, ellos reciben el evangelio, pero siguen viviendo lo mismo. No, hermanos. Recuerden que cuando una persona viene a Cristo, es una nueva criatura. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, lo del mundo pasó, ahora todo es hecho nuevo. Pero entonces, ¿qué tenía la iglesia en Corinto? Que ellos, lo que hacía el mundo, lo que hacía la ciudad de Corinto, la iglesia de Corinto lo hacía también. Recuerde como veíamos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, porque los corintios decían, a mí me gusta este filósofo, a mí me gusta este otro, y entonces más o menos era lo mismo. Y como allá había problemas de inmoralidad, ellos también lo permitían. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en la ciudad? No en la iglesia, en la ciudad de Corinto. Y esto es muy importante para que podamos entrar a comprender ahora lo que vamos a hablar. En la ciudad de Corinto, hermanos, como ellos no tenían televisión como tenemos hoy día, no había programas, no había muchas distracciones, no sé si ahora de teatro había así, pero en Corinto pasaba algo, y creo que en las ciudades vecinas también. Era que cada vez que se presentaba un juicio entre una familia y otra familia, ellos lo iban y lo llevaban a los juzgados o a esos lugares donde se practicaban los juicios, obviamente. Pero esto era algo público, esto era algo donde mucha gente se conglomeraba allí a escuchar, y eso se volvía, hermano, algo como espectáculo, a tal punto que si el problema era muy serio, dice que aún hasta en algunas ocasiones cobraban para esos litigios. Es decir, hay un juez allá, hay un fiscal, hay un abogado, hay testigos, y toda la gente está mirando, y hay como un careo, y entonces eso se estaba presentando. Y eso era, pues digamos, como muy popular, ¿no? Eso era como un espectáculo. Parece ser que la iglesia en Corinto eso es lo que está haciendo. Cuando ellos tenían un problema, entonces en vez de resolverlo entre ellos, lo que hacían era que iban y buscaban esos lugares públicos también, como para hacer el careo como algo espectacular. Entonces, ese es el punto, que ellos están tratando de hacer lo mismo que hace el mundo, y Pablo tiene que entrar a corregir eso y a decir no. Por eso les pregunta, versículo 1, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Porque es imposible, hermano. Es imposible que cuando hay 2 o 3 personas, 5, 10, 20, 50, qué sé yo, más, no haya problemas. Recuerde que van a haber problemas. Si hay problemas en los cónyuges, si los dos somos una sola carne y entre las parejas tenemos inconvenientes y tenemos problemas, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Entonces, ¿qué será cuando hay 3, cuando hay 5, 10, 20? El punto es, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Pablo pregunta, cuando tienen problemas entre ustedes, entonces van a juicio delante de los injustos, es decir, hace lo que el mundo hace y no delante de los santos. O sea, no van a resolver el problema en medio de los santos. Eso es lo que él está planteando en esta parte. Entonces Pablo les recuerda que los santos juzgarán al mundo, y les recuerda que los ángeles juzgarán al mundo. Es decir, lo que Pablo está diciendo, ¿por qué van a buscar a los impíos si los creyentes pueden juzgar? La iglesia local podemos entrar a juzgar. Es decir, si hay un problema de un hermano, una familia con otro hermano, otra familia, la iglesia está en la capacidad de emitir, de juzgar, de hacer lo que es el litigio allí. La iglesia está en capacidad de hacer eso. ¿Por qué tenemos que buscar a los impíos? Entonces le pone 2 ejemplos que vamos a mirar. Y el primer ejemplo que le pone es que Pablo le recuerda que la iglesia va a juzgar al mundo. Mire el versículo 2. ¿O no sabéis
que los santos, es decir, la iglesia, han de juzgar al mundo. Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. Es decir, la iglesia, cuando Jesucristo venga en la gloria y nosotros vayamos a reinar con Cristo, dice que nosotros, allí Dios nos va a dar parte en el juicio, vamos a juzgar al mundo. Nosotros vamos a juzgar al mundo. Y si vamos a juzgar al mundo, dice que es una responsabilidad mayor que vamos a tener. Entonces dice, entonces ¿acaso somos indignos de juzgar cosas muy pequeñas entre nosotros? Es decir, si Dios a la iglesia le da la capacidad y le va a dar la capacidad para que reine con Cristo y juzgue al mundo, entonces si eso que es mayor y Dios no lo va a dar, ¿acaso cosas más pequeñas dentro de una iglesia local no se van a poder juzgar? Eso es lo primero que Él pone. Y vamos a ir a Mateo 19, 27 para que veamos que esto es así. Mateo 19, 27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre venga, se siente en el trono de gloria. Note que Jesús va a venir y se va a sentar en su trono de gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Note que Jesús le dice a los discípulos, ustedes cuando yo venga en la gloria, ustedes también se les va a asignar 12 tronos y ustedes van a sentarse allí en los tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, los apóstoles representan a la iglesia y es lo mismo que está diciendo Pablo, la iglesia va a juzgar al mundo. La iglesia se va a sentar, Dios le va a dar autoridad a la iglesia para que juzgue al mundo. Entonces, si Pablo otra vez, volviendo a 1 Corintios capítulo 6, Pablo está diciendo, si Dios nos dio esa capacidad y nos va a dar esa capacidad de juzgar al mundo en el futuro, ¿acaso no podemos entonces ahora comenzar a practicar y juzgar cosas tan pequeñas entre los hermanos, en vez de tener que ir a los estrados judiciales seculares? Y lo otro que plantea acá es que también juzgaremos a los ángeles. Mire el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Otra vez vuelve y pone el otro ejemplo. ¿Acaso ustedes no saben que los creyentes vamos a juzgar a los ángeles? La Biblia habla de eso y es impresionante pensar en esto. Yo cuando meditaba, investigaba un poquitico sobre este asunto, ¿cómo así? Los creyentes, la iglesia va a juzgar a los ángeles. Entonces encontré por lo menos que hay 3 razones por las cuales nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y es que, amados hermanos, el ser humano es superior a los ángeles. Escuchen lo que estoy diciendo. Sobre todo los creyentes somos superiores a los ángeles. Y por ser superiores a los ángeles, tenemos la autoridad que Dios nos da, la capacidad para juzgarlos a ellos. Y obviamente aquí la palabra ángeles se refiere tanto a ángeles no caídos como a ángeles caídos. Es lo que yo puedo entender acá. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual? Y hay 3 razones. Primero, porque el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no. Escuche eso. El hombre es superior a los ángeles porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no. En segundo lugar, porque el hombre fue redimido, o la iglesia fue redimida por Cristo de sus pecados. Los ángeles no. Cuando los ángeles cayeron, esa tercera parte de ángeles que cayó, quedaron perdidos. El Señor no envió rescate para ellos. Mientras que nosotros, sí, el hombre cayó también, pero Dios envió rescate para un pueblo, para sus escogidos, para la iglesia, para los creyentes. Y entonces nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido rescatados. La iglesia de Dios ha sido rescatada, redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles no. Los ángeles que guardaron su dignidad, ahí están justos. Ahí están justos. Pero los que cayeron en desgracia, ellos quedaron en desgracia. Nosotros, la iglesia, caímos en desgracia, pero por la obra de Cristo el Señor nos resucita, nos rescata, sí, morimos, pero nos resucita y nos lleva a reinar con Él. De tal manera que tenemos más importancia. Y una tercera parte es que los ángeles están a nuestro servicio. Escuchen, el hombre no está para servir a los ángeles. Los ángeles están para servir a la iglesia. Los ángeles están puestos para servir a la iglesia. Y eso lo podemos ver en Hebreos 1:14. Vamos un momentico adelantico para que usted vea que esto es verdad. Hebreos 1:14. En Hebreos 1:14 podemos ver esta parte.
Mira lo que dice Hebreos 1:14, hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores, ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles ministran, son espíritus ministradores, y son enviados por Dios para servir o para servicio a favor o para favorecer a los que serán herederos de la salvación, es decir, a la iglesia. Pero escuche lo que le voy a decir. Dios es el que envía a los ángeles para servirle a los herederos de la salvación, a la iglesia. La iglesia no tiene la autonomía ni la capacidad para ordenarle a los ángeles que le sirvan. Así que esos pastores o iglesias que hay por ahí ordenándole a los ángeles que les sirvan, basándose en este texto, eso está incorrecto. Nosotros servimos a Dios, nosotros los hijos de Dios adoramos a Dios, vamos por la vida orientados por la palabra, por la guía del Espíritu Santo, pero Dios se encarga de enviar a los ángeles, espíritus ministradores, para que nos sirvan. Nosotros no tenemos que ordenarles a ellos nada. De pronto sí pedirle a Dios que envíe su ángel, decirle pues Señor que nos protejan, está bien, podemos orar, Padre, por favor envía ángeles para que me guarden en esto, y Dios se encarga de enviarlo, yo no tengo autoridad para hacerlo. Entonces es muy importante que entendamos esa parte. Volviendo a 1 Corintios, porque aquí el tiempo corre. Estamos mirando nosotros los litigios de los creyentes, y en una primera parte vimos que el apóstol deja bien claro que los santos juzgarán. O sea, los santos juzgarán, van a juzgar al mundo, los santos van a juzgar a los ángeles en el futuro, de tal manera que los creyentes deben tener la capacidad de juzgar asuntos dentro de la congregación y no llevarlos a juicio. Ahora usted se estará preguntando de pronto, bueno, y cuando el caso es grave, el asunto, bueno, eso ya entraría en otro punto, pero estamos hablando de asuntos dentro de la congregación, no asuntos que tengan que ver de pronto ya con la justicia externa, porque ahí sí tienen que ir. Si es un asunto de asesinato, que espero que eso no se vaya a dar, si es un asunto, qué sé yo, cosas de pronto que tengan que ver ya con la justicia ordinaria, pues habría que hacer. Pero de lo contrario no, tiene que ser dentro. No, número 2, el juicio lo deben hacer personas sabias de entre los creyentes. Recuerden que el apóstol Pablo está diciendo, los problemas que se levanten dentro de una iglesia local, ¿cómo se van a resolver? Es muy importante, tanto hermanos ustedes en Tuluá, hermanos aquí en Cali, los problemas que se presenten entre ustedes como hermanos allí, se deben resolver allí. Por eso lo que queremos decir es que la ropa sucia se lava en casa, esa es la idea. No tenemos por qué nosotros ir y buscar a los impíos. ¿Qué tal usted, esposa? ¿Qué tal usted, esposo? Tiene un problema con su cónyuge y usted va a buscar a su papá inconverso, o a su mamá que es inconversa, o a su hermano que es inconverso, o a su amigo que es inconverso, a contarle los problemas. Eso no se puede, nada. Si no lo pueden resolver ustedes allí como pareja, como familia, ojalá todo se quede en familia, resolvamos los asuntos en familia. En el caso mío con mi esposa, mis hijas, procuro resolver todo en familia. Yo no saco nada de acá. Si por alguna razón no puedo, pues entonces yo voy a buscar un pastor que me colabore, un hermano maduro en la fe, o si es cosa con otros hermanos de la iglesia, lo vamos a resolver entre nosotros. Eso no tiene por qué salir. Esa es la idea que el apóstol Pablo plantea. Entonces, número 2, el juicio lo deben hacer personas sabias de entre los creyentes, pero hay que saber a quién se le va a llevar el problema. Mire versículo 4 y lo voy a leer hasta el 6, sería el segundo punto. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, que era lo que estaban haciendo otra vez. Pablo plantea el problema. Ustedes tienen un problema serio, y es que los problemas que tienen lo están manejando los impíos. Ahora vamos a mirar esos versículos que son bien importantes. Lo primero que dice es que no debe hacerse con personas de menor estima, es decir, con personas que nada tienen que ver. Versículo 4. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, o hay problemas y van a tener que juzgar esos problemas que son de esta vida, dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. Aquí la palabra menor estima es gente que nada tiene que ver con el asunto.
en la iglesia. La mayoría de los otros comentaristas dicen que esto se refiere, por el contexto obviamente, y yo creo también que se refiere a los inconversos. Gente de menor estima son los inconversos. ¿Por qué? Porque los inconversos no saben nada de las cosas de Dios. Los inconversos no conocen la palabra. Los inconversos no conocen la vida espiritual. Mucho menos van a ayudarnos a resolver problemas dentro de una iglesia local. Por eso un inconverso no se puede traer. Lo que él está diciendo es, cuando tienen problemas ustedes ponen a gente de menor estima, o sea, gente que es impía, gente que no conoce realmente la iglesia, la palabra de Dios. Eso es lo que dice el versículo 4. No, eso no está bien. Gente de menor estima dentro de la iglesia. Y luego el versículo 5 y 6 dice que debe hacerse entre los hermanos maduros y no entre los hermanos inconversos. Versículo 5, para avergonzaros lo digo. En otras palabras, Pablo dice, yo les estoy hablando de esto y debería darles vergüenza. Deberían avergonzarse. ¿Cuál es la vergüenza que debemos tener? De que, mire lo que dice Pablo. Avergüéncese. ¿Por qué? Porque ustedes han sido regenerados, son nuevas criaturas, porque ustedes tienen la palabra de Dios que es suficiente para resolver cualquier problema. Además tienen al Espíritu Santo que está dentro de ustedes. Además hay gente en la iglesia que se supone que son sabios, es decir, personas que han conocido un poquito la palabra, personas que son ancianos, que llevan una trayectoria espiritual, personas que tienen capacidad para aconsejar. Entonces avergüéncese que teniendo todos esos recursos dentro de la iglesia local, ustedes ahora van a buscar a gente inconversa. No, avergüéncese, dice, para vergüenza lo digo, versículo 5, para avergonzarlo lo digo. Pues ¿qué? Y ahora pregunta Pablo, ¿no hay entre vosotros sabio? Una persona con capacidad, una persona que tenga sabiduría. ¿No hay entre vosotros acaso sabio? Ni aún uno. Obviamente aquí se está refiriendo pues a las personas, a los ancianos de la iglesia. ¿Que no hay un anciano en la iglesia? No hay ni siquiera uno, no hay ancianos, varios. No hay ni siquiera uno, no hay personas maduras dentro de la iglesia, no hay ni siquiera uno. ¿Ah? ¿Para qué? Que pueda juzgar entre sus hermanos. Otra vez Pablo está tratando de que los problemas se queden en casa, que los problemas los resolvamos dentro de la iglesia local. Es más, yo diría que ni se debe inmiscuir a otras iglesias locales, sino que cada iglesia debe resolver sus propios conflictos. Porque ahí hay gente sabia, gente capacitada. Y no hay uno, no hay ni siquiera uno. Por lo menos debe haber uno, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero lo habla para vergüenza, para avergonzarnos. Ahora dice el 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los inconversos. Es lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Entre hermanos estaban juzgando, pero en juicios públicos. Ahora, yo creo que aquí hay algo muy peligroso, porque en esa época llevar a una persona a juicio, quien llevaba a una persona a juicio estaba seguro de ganar el pleito. Y si esa persona ganaba el pleito, se quedaba con las posesiones del otro. Así que lo que yo veo aquí es un egoísmo, de tal manera que lo que ellos querían era despojar al hermano. O sea, ¿qué es lo que hace la gente afuera cuando busca abogados? Yo le meto abogado y me gano esa pelea, ese asunto yo me lo gano, lo que sea, me lo gano. Le meto abogado, le meto plata, le meto abogado y me lo gano. Más o menos es la idea. Hay problema entre creyentes. Y si un creyente le dice al otro, yo lo voy a llevar ante un juicio, no está buscando eso luego, me lo gano porque me lo gano, o sea, me lo voy a llevar. Vea, hermano, es la verdad. Toda persona que demande a otra persona, ¿qué es lo que está buscando? Ganar el pleito, quedarse con el juicio, ¿o no? Todo creyente que demande a otro creyente, no importa por lo que sea, lo que está buscando es ganar el pleito, quedarse, o sea, en otras palabras, pasar por encima del hermano, avergonzar al hermano, quitarle las cosas al hermano, como sea. Pero eso es lo que se busca. Entonces Pablo por eso está diciendo, no lo pueden resolver ustedes, sino que ahora tienen que ir a juicio. Entonces vamos, litigios entre los creyentes. Número 1, el apóstol Pablo deja bien claro que los santos van a juzgar. Ellos van a juzgar y pone los dos ejemplos de que juzgaremos al mundo y a los ángeles. Número 2, el juicio debe hacerse con personas sabias entre los creyentes. El juicio es interno. Los creyentes con personas sabias. Obviamente usted no va a buscar al recién convertido, ni va a buscar a la persona menos capacitada. Hacer que sea un buen árbol, hacer que sea una persona que tenga ejemplo, que tenga sabiduría, que tenga ya trayectoria en la fe, que tenga conocimiento de Dios, de su palabra, que sea guiado por Dios y por su espíritu, lo que está buscando. Número 3,
Para evitar el juicio, el creyente debe soportar todo en humildad. Y esto va a ser duro. Para evitar el juicio, un juicio ante los impíos, inclusive un juicio ante los mismos hermanos, para evitar que se lleve esto a extremos, el creyente debe soportarlo todo con humildad. Eso es lo que yo puedo ver en los versículos 7 al 8. Vamos a leerlos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Número 3 de mi punto en esta mañana es: para evitar el juicio, el creyente debe soportarlo todo en humildad. O sea, obviamente entramos otra vez en conflicto. De pronto yo tengo un problema con un hermano, con una familia, usted tiene un problema con un hermano, con una familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos el problema con el hermano, con la familia? ¿Vamos a ir a juicio? Está bien, puede ser que usted ya es maduro y dice: yo no voy a ir a ningún tribunal humano, pero vamos a ir al consejo de la iglesia, vamos a ir a donde están los ancianos de la iglesia, de una vez, y lo voy a llevar. Lo voy a traer como de las orejas: pastor, mire, tengo un problema con él. Lo va a llevar a juicio, de una vez. Vamos a ver Pablo qué nos enseña acá, y esto es muy importante. Pablo les hace caer en cuenta de que es una falta ya que haya problemas entre hermanos. Ya, de entrada, mire el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Oh, santo Dios. Lo que Pablo está diciendo en otras palabras es: ¿por qué debe haber pleitos entre ustedes? ¿No son nuevas criaturas? ¿No son hermanos en la fe? ¿No tienen la misma palabra? ¿No tienen el mismo evangelio? ¿No tienen el mismo Espíritu Santo? ¿No son hermanos? ¿No son hijos de un mismo Padre? ¿No llevan lo mismo? Es una falta grave delante ya de ustedes que tengan pleitos. O sea, si hay hermanos que pleitean dentro de la iglesia, Pablo dice: eso ya es una falta gravísima. Ya es un pecado grave que haya problemas. ¿Y por qué ese problema? Entonces ahora Pablo entra a resolver. Ya, de entrada, si hay problemas entre hermanos, ya es un pecado. Oh, santo Dios, ojalá miráramos eso. Si, de entrada, si hay problemas entre hermanos, ya es un pecado. Ya, Pablo dice: es una falta entre ustedes. ¿Por qué no sufrís? Y aquí está el punto: porque hay problemas. Uy, santo Dios. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? La pregunta es: ¿está usted dispuesto a sufrir el agravio? Es decir, que alguien me calumnió, que alguien habló mal de mí, y vienen y me cuentan. ¿Estoy dispuesto yo a decir tranquilo y aún así no enfrentar al hermano? Alguien me ha defraudado. Yo he sido una persona muy activa, yo lo sé, muy fuerte, y siempre como que uno anda por ahí con lo del mundo todavía: el que me la hace me la paga, de esta yo me vengo, yo no lo voy a dejar que salga con la suya. Cierto que traemos eso del mundo, pero lo que Pablo está diciendo aquí es: se necesita mucha humildad para que si alguien a mí me defrauda, sea que me di cuenta o me dijeron que está hablando mal de mí, o me defrauda porque no era lo que yo esperaba, o en un negocio me dio en la cabeza, Pablo dice: ¿por qué no lo soportáis? Cuando yo leía esto, yo me metía y yo decía: Dios mío, de verdad que los problemas, inclusive con mi esposa, con mis hijas, surgen porque nosotros no estamos capacitados para soportar. Porque cualquier cosita que se levante allí, yo quiero levantarme, yo quiero tener la razón. No, es que es así. No estamos dispuestos, como dice aquí Pablo. ¿Por qué no están dispuestos a sufrir el agravio? ¿Por qué no están dispuestos a aguantar? Cuando yo pensaba en eso, yo decía: Señor, definitivamente nos falta Gálatas 2:20. Lo veíamos el jueves: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy. Necesito estar negado. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negado, debo estar muerto en mi carne, para que cuando se presenten los problemas, no entrar de una vez en crisis, sino esperar
Siga hablando a ver cuál es el problema, escuchar bien cuál es la situación. Ah, que me habló mal, que me dijo es que usted pastor no sirve para nada, es que usted esto y lo otro, y entonces yo me voy a defender. No, a ver, agachar. Estoy dispuesto a eso con tal de evitar un conflicto, una crisis, o ya soy el primero, no, esto yo lo arreglo, esto tiene que resolverse, y si no se resuelve pues me largo. En la familia pasa eso, ¿sí o no? No podemos resolver un problemita y salimos corriendo, salimos huyendo, lamentablemente. Y muchos de nosotros eso hemos hecho. No somos capaces de enfrentar una situación, de agachar la cabeza y esperar a ver, sino que salimos corriendo. El hombre sale y cierra la puerta duro y se va para la calle a que le pase la ira por allá, o la esposa, yo no sé qué pasa, o los hijos, no sé. Ahora en la iglesia pues es más fácil porque dice no vuelvo. No vuelvo porque ya tengo un enemigo, no vuelvo porque ya tengo una persona con la cual tuvo cierto problema. Eso no debe ser así entre nosotros. Aquí yo creo que es lo que prácticamente Jesucristo dice. Mateo 5:40, vamos a mirar lo que Jesucristo nos dice en Mateo 5:40. En Mateo 5:40. Ay, santo Dios. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y más adelante dice, y si le dan una mejilla, ponga la otra. Estamos dispuestos a eso. O sea, lo que Pablo está diciendo de los conflictos que hay en la iglesia en Corinto y los conflictos que hay realmente en las iglesias locales se debe a que somos muy orgullosos, a que estamos muy envanecidos, a que somos muy arrogantes, muy crecidos y no estamos dispuestos a ser humildes. Nos hace falta mucha humildad, nos hace falta mucha relación con Dios, nos hace falta mucha entrega a Dios, mucha oración, mucha rendición a lo que es la palabra de Dios. Mire como lo lee Corintios, 1 Corintios 3.1, 1 Corintios 3.1 ya lo hemos visto, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales, o sea que nos hace falta la vida espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no sois ni erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, porque aún sois carnales. Y Pablo aquí dice, pues había entre vosotros celos. ¿Qué hay entre vosotros? Miren, Corinto había, y por eso los problemas, celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El problema que se presentó en Corinto era porque había celos entre ellos, había contiendas entre ellos y había disensiones. Y todo esto porque no hay un espíritu de humildad, de mansedumbre. Entonces cada vez que alguien se lleva a juicio, yo me acuerdo una vez, yo tuve un problema con un familiar y mi esposa lo sabe, porque él aparentemente pues sí me había hecho algo y yo podía, y hablé con alguien y esa persona me aconsejó, dijo, usted puede demandarlo y le quita el artículo, problema con un artículo. Yo decía, la persona se había aprovechado de mi esposa y me habían quitado un artículo que yo tenía y a un precio muy bajo, y yo dije, yo se lo voy a quitar. Cuando yo llegué, yo fui, me acuerdo tanto, y con mi esposa fuimos llegamos a hacer la demanda. Y estando allí sentados, y hicimos la demanda y todo, entonces nos dieron la boleta y todo para ir al demandante. Teníamos que ir a llevarle la boleta al demandante y hacer el carero. Y todos me decían, usted se va a quedar con ese artículo que le quitó definitivamente porque abuso de confianza era. Ahora, cuando salíamos con mi esposa, me acuerdo tanto, miramos la boleta y hablamos nosotros, yo no me acuerdo qué pasó allí, pero la boleta la distribuimos y nunca se la entregamos a la persona, de tal manera que la persona nunca supo, nunca sabe nada, nunca supo, y dejamos así las cosas. Nos dio ¿cómo vamos a llevar a esta persona a eso? Esa es la única parte que me acuerdo yo que haya tratado de llevar a alguien ante algún tribunal o algo así por el estilo. Pero no está bien, un creyente no está bien, es que dijimos, perdamos mejor. Pero es que es mucha plata, ¿qué importa? Perdamos mejor. O sea, estamos dispuestos a perder con tal de conservar al hermano, la unidad de la iglesia. Oh, necesita mucha humildad y yo espero que Dios nos dé esa capacidad, nos dé esa humildad a nosotros, mis amados hermanos. Versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, vosotros cometéis el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. No. Recuerde que habíamos visto que no se debe hacer así. Y la última parte,
El número 4, no se debe dar el juicio entre creyentes porque ellos ya no son impíos. Ahora Pablo va a entrar con 2 versículos más, 3 versículos más a decirnos la razón por la cual no se debe dar el juicio entre los hermanos, entre los creyentes. Es que nosotros ya no somos impíos. Tienes que tener claro eso. Tú ya no eres un impío, tú eres un creyente, una persona regenerada, un hijo de Dios, una persona distinta, hermano. Y mirar el ejemplo mayor que es Jesucristo, que fue a morir en una cruz del Calvario. Él no tenía por qué ir a morir en esa cruz del Calvario. Él no tenía por qué padecer por nosotros, siendo una persona inocente, santa, pura, justa. No tenía por qué. Pero Él sufrió por mí. Él sufrió todo por mí. Y si Él en la cruz del Calvario se entregó por mí y sufrió por mí, ¿por qué yo no puedo sufrir un poquitico por un hermano? Puede ser que el hermano se aprovechó de mí. Bueno, está bien, pero Dios va a tocar su corazón para que él se arrepiente y cambie. Ahí deberíamos de aplicar la Biblia, dejar todo a la ira de Dios mejor, o al juicio de Dios mejor. Que Dios se encargue, pero no queremos como que resolver todos nosotros. Y entonces ahora nos plantea la razón, el último punto por el cual no se debe dar juicio, es que nosotros ya no somos impíos. Mire lo que dice ahora versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo tuve problema con este pasaje porque yo decía, ¿qué tiene que ver estos versículos con lo que traemos? Pero miren que sí hay una conexión, y la conexión la veo en la primera parte del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, si yo traigo a pleito a mis hermanos y los llevo a un juicio, eso lo hacen los injustos, los pecadores. Los inconversos hacen eso. Y los inconversos no heredan el reino de Dios. Yo tengo que saber eso. Un creyente no lo hace, porque el creyente hereda el reino de Dios, porque nosotros no somos impíos, porque nosotros somos diferentes. Por eso el verso 9 dice, si ustedes hacen eso, entonces les hago saber, ¿no sabéis acaso que los injustos, o sea los inconversos, no heredarán el reino de Dios? Pero luego Pablo se extiende a hablar de otros pecados que fácilmente se cometen, o que cometen los injustos, y luego dice, igual que los injustos, los impíos, entonces no erréis. Luego pone otros pecados que pues obviamente que tampoco, que los practique el impío, pero no nosotros. Entonces dice, por eso, ni los fornicarios, no voy a hablar de esos pecados, usted si quiere ampliarlo, busque usted en el diccionario, amplía mejor eso, pero ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, ¿qué diferencia entre afeminados y que dicen con varones? Bueno, yo pienso aquí que los afeminados pues son los, que usted conoce, los homosexuales declarados, pero los que se echan con varones yo creo que son aquellos que les gustan las dos cosas, que tienen a su esposa pero también les gustan a los hombres. Me imagino que eso puede ser bueno. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis. Ninguno de estos que practican allá el mundo, los injustos, van a heredar el reino de Dios. Estas prácticas son del mundo, no del creyente. Y entre eso está el comportamiento de juzgar, de llevar a los tribunales naturales a las personas. Entonces esas prácticas no están allí. Y luego Pablo culmina diciendo que los creyentes ahora somos nuevas criaturas, que somos diferentes. Versículo 11, y esto erais algunos. Esta lista que acaba de mencionar, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo fuimos cambiados, y por el Espíritu Santo que nos fue dado fuimos cambiados. Entonces dice, esta conducta impía, esta conducta de injustos, algunos la practicaban. Yo practicaba algunos de estos pecados. Yo no sé si usted, hay una pequeña lista, no conté la lista. Gálatas nos habla como de 23, pero bueno, aquí hay una lista, no sé cuántos son. Pero dice que esto erais algunos, o sea, algunas cosas de esas las practicaba yo, algunas cosas de esas las practicaba usted, algunas cosas de estas las practicaban las personas de Corinto, pero ya habéis sido lavados. Lo
lo primero. Hay tres cosas ahí que somos en Cristo. Número uno, ya habéis sido lavados. La palabra lavados ahí es limpiados. O sea que la sangre de Cristo nos limpió, nos purificó, nos descontaminó, nos quitó esos pecados. Cuando una persona viene a Cristo, cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, esa persona es lavada, esa persona es limpia de todos los pecados. No importa los pecados que haya cometido. Si esa persona realmente cree en Jesucristo, que Jesucristo en la cruz murió para el perdón de sus pecados, esa persona es lavada, ya habéis sido lavada, es decir, ha sido regenerada. Pero número dos, ya habéis sido santificados. La palabra santificado es apartado, separado, es decir, usted ya no tiene nada que ver con esos pecados de allá, porque ahora está en otra dimensión, en una dimensión de apartamiento, en una dimensión distinta, diferente. Usted ahora es como Cristo, usted ahora ya no es como era antes. Y número 3, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, Jesucristo ya pagó el precio por esos pecados. Jesucristo le otorgó la vida justa de Él a usted. Usted ahora ha sido justificado legalmente, está declarado sin pecado. Legalmente usted es una persona justa, una persona salva por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. La obra de Cristo porque Jesús en la cruz moría para pagar la deuda de mis pecados. La obra del Espíritu Santo porque cuando creímos y nos arrepentimos, el Espíritu Santo vino y nos dio una vida nueva, nos capacitó para que caminemos ahora en pos de Él. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, esa conducta, de esos litigios de los creyentes en lo secular, de acusarse el uno al otro, usando a los impíos, no está bien. No es una conducta del pueblo de Dios, es una conducta mundana, como todos estos pecados que hay acá. Pero si nosotros ya hemos sido limpios, si nosotros ya hemos sido santificados, si nosotros ya hemos sido justificados, esa conducta no debe estar en nosotros. Nuestros litigios deben ser dentro de la iglesia local. El hecho de resolver problemas debe ser dentro de nosotros. Ahora yo no sé si todos, vuelvo y aclaro, ya si es una cuestión de un asesinato, y esto no se tiene por qué dar, pero si se llegase a dar, que ojalá no, y esto no, pero si se llegase a dar a que una persona, no sé, entonces hasta dónde puede ser creyente, pero si llega a ser algo que toca ya con una ley, con la ley, ahí sí toca, obviamente, pero pues no sé hasta dónde se le demande, o sea, sencillamente que se juzgue, no sé, allá los seculares, ellos se encargarán, pero no sé nosotros en ese caso. Lo cierto es que Pablo toca este punto como un tercer problema que había en la iglesia de Corinto, y era que los litigios estaban errados, estaban equivocados. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo mismo que hace el mundo. Y hermanos, otra vez, si nosotros somos cristianos, si nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Lo que tú debes hacer y lo que yo debo hacer, no importa si es a nivel de pareja, no importa si es a nivel de familia, no importa si es a nivel de la iglesia local. Hermano, este texto, esta escritura, este pasaje, lo que nos enseña es que debemos hacerlo al interior de la iglesia. La pareja debe hacerlo al interior de la pareja, usando la palabra de Dios, usando la guía del Espíritu Santo. La familia debe hacerlo al interior de la familia sin salirse, usando la palabra de Dios, usando el Espíritu Santo. La iglesia debe hacerlo allí, usando a los sabios, usando a las personas maduras, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, resolver conflictos acá, porque es una vergüenza que la gente de afuera sepa que nosotros estamos actuando de esa manera. Es una vergüenza para nosotros que los impíos se enteren de que nosotros no podemos resolver problemas. ¿Qué tal? No, hermanos, y lo animo a usted, iglesia del Dios viviente, los hermanos en Tuluá, os animo para que resolvamos problemas entre nosotros. Eso sí, no se muera con sus problemas, hable con el hermano, hable con los hermanos. Para eso hay pastores, para eso hay líderes, para eso Dios dejó la iglesia, para que nos comuniquemos y nos ayudemos, no para chismear ni denigrar de nadie, no, es para resolver los conflictos, no para aumentar, sino para resolver los conflictos allí. Entonces este es el tema que vimos hoy, litigios de los creyentes, en la primera parte del capítulo 6. Dentro de 8 días continuaremos para seguir viendo la otra parte, que sería la inmoralidad. Amado hermano, que Dios le siga bendiciendo. Vamos ahora.